Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por acompañarnos a esta hora y empezamos con la información. Una familia bogotana vive un verdadero drama. Todo estaba listo para un placentero viaje de vacaciones a Turquía, pero de pronto un agente y un perro antinarcóticos notaron que había algo sospechoso. Llevaba más de 41 kilos de coca y lo peor de todo es que solo un integrante de la familia sabía de la existencia de la droga. El nerviosismo de un padre de familia fue la señal para que unidades de la policía antinarcótico lo requirieran junto a su esposa, su madre y sus hijos, 2 menores de 5 y 2 años de edad. La angustia se apoderó del hombre, quien insistía en que solo eran un grupo familiar que iba de vacaciones hacia Estambul, Turquía. Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Sí, señor. Efectivamente nos marca positivo. En la sala de antinarcóticos de la policía en el aeropuerto El Dorado se confirmaron las sospechas de los agentes. La familia llevaba 41 kilos de cocaína camuflados en las costuras de las prendas. De esta manera le doy captura, señora, por el delito de tráfico por parte de los pacientes. En su totalidad fueron incautados 73 prendas de vestir, las cuales iban en 3 equipajes. La sumatoria de esto nos da aproximadamente 41 kilos de clorhidrato de cocaína. Al sentirse descubierto, el hombre confesó que había engañado a su familia para transportar el alijo bajo la fachada de un viaje de vacaciones. La liberaba obviamente el señor, el que prácticamente le alistó la maleta a su mamá, a su esposa, y era el que prácticamente estaba liderando como el traslado de esta familia desde Bogotá hasta Estambul. La madre del joven, una mujer de la tercera edad invidente, y la esposa quedaron desconcertadas con lo ocurrido. El hombre y las 2 mujeres fueron capturados por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El padre de familia fue enviado a la cárcel. Los menores de edad fueron entregados a una tía con quien permanecerán mientras avanza la investigación. La policía antinarcóticos indicó que este es el segundo caso que involucra a familias en el tráfico de droga. El primero ocurrió en 2017 cuando una mujer camufló cocaína en los juguetes de su hijo. Esta madre de familia, que pretendía llevar el alijo hacia Cancún, México, fue capturada y su hijo quedó bajo la protección de familiares. La policía hizo un insólito hallazgo en Sogamoso, Boyacá. Una mujer transportaba una serpiente cascabel dentro del coche de su bebé. Un extraño sonido dejó al descubierto el acto de irresponsabilidad de una madre de familia. La mujer transportaba dentro de una canasta junto a su bebé a una serpiente venenosa. La Policía Nacional, después de una llamada de emergencia al 123, hace la verificación en la ciudad de Sogamoso de la presencia de una serpiente en un coche de bebé. Allí, en efecto, se encuentra una serpiente en donde se encontraban movilizando a un menor de 2 años de edad. La madre del niño explicó a las autoridades que la víbora era utilizada para su trabajo como chamán. Será judicializada por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, mientras que el animal fue entregado a la autoridad ambiental Corpo Boyacá. Mauricio, muy buenas noches. Hola Paula, ¿cómo le parece pues las gracias de la gente? La verdad es que hay que decir que abrimos esta emisión de hoy con 2 noticias muy particulares y hablemos acerca de ellas. La primera, la que tiene que ver con esta familia que fue hallada con droga, pues es dolorosa, así como particular, y también llama muchísimo la atención porque es muy difícil entender el cómo se dieron las cosas. Un solo miembro de la familia sabía y engañó a los demás miembros de la familia. Eso me parece complicadísimo y creo que tiene unas implicaciones que van más allá en términos de la ética. Y bueno, de lo de la cascabel y el bebé, ¿qué le digo yo si esto ya tiene que ver con chamán y todo? Paula, cada uno de estos casos tiene su lado medio absurdo. Sí. Pongámoslo en esos términos. Una familia de 3 adultos, una de ellas invidente, la mamá del señor, y 2 niños, que lleva 41 kilos de cocaína. O sea, los analistas más certeros dicen, vea, una maleta promedio pesa 23 kilos. Mientras tanto, aquí estamos hablando de 41 kilos, es decir, una cantidad de cocaína impresionante, además con un antecedente, Paula. Cualquiera que haya visto, hay un programa en National Geographic que es Claro, Alerta Aeropuerto. Alerta Aeropuerto. Entiendo que usted lo ha visto y que, Sí. y que es fanática. Uno no puede... Me afecta muchísimo No, emocionalmente, pero de verdad, Mauricio. uno no puede dejar de ver las condiciones en que la gente se somete a algo que los agarran, los agarran, los agarran. La probabilidad de coronar, entre comillas, es bajitica y la gente sigue y sigue y sigue y sigue. Este caso tiene una peculiaridad. Meter de por medio a una mamá invidente y a un par de niños menores de 5 años me parece absolutamente infame. Y es la misma peculiaridad que tiene el segundo caso, Paula.
donde una señora, alegando que es chamán y que no sé cuántas más cosas, anda con su culebra de cascabel en el coche del bebé. Hágame usted el favor. Yo creo que el delito que está cometiendo esa señora no es solamente andar traficando con especies, no sé qué y sé cuánto protegidas, como lo veíamos en la nota, sino poner en riesgo la vida del bebé. Averiguando aquí, averiguando allá, uno sabe que las cascabel se alejan del humano, pero que cuando el humano trata verdaderamente de acorralarlas y demás, es cuando se emberracan, me perdonan la expresión, y muerden con su veneno. Y mientras más chiquita la cascabel y más acorralada, más fuerte y más potente el veneno. Hágame el favor meter usted un animal de esos en el coche de un bebé. Eso es someter al bebé a un riesgo de que lo deje muerto directamente, porque las cascabel matan caballos, vacas, ustedes lo saben directamente. Por lo tanto, creo yo que estas dos notas, insólitas la una, lastimosamente la familia de este señor, la otra con su lado pintoresco, tienen en común el que los adultos, Paula, y los jefes de familia, en este caso una mujer cabeza de familia, en otro caso un hombre cabeza de familia, son absolutamente irresponsables acerca de lo que meten al resto de su familia, y en ambos casos con menores de edad involucrados. Por supuesto habrá quien diga en sus casas, sí, pero pobrecitos los unos, que no sé qué. No, aquí la probabilidad de que lo agarren es altísima, que se vaya él mismo con sus 41 kilos, vaya y venga, que meta a la familia, no puede ser. Sin duda, Mauricio, con respecto sobre todo al primer caso, por más necesidades que tenga una persona, la ilegalidad nunca, pero nunca será el camino. Nunca. Nunca, eso es cierto. En disturbios terminó una fumatón de marihuana convocada por un colectivo que se opone al decreto sobre la dosis mínima del gobierno del presidente Duque. 2 personas fueron capturadas. Más de 100 activistas de la ganja, como se hacen llamar los miembros del colectivo Sí a la dosis mínima, prendieron sus poderosos baretos ante la mirada incrédula de los anónimos transeúntes que pasaban por el planetario distrital. Vamos a seguir acá, vamos a seguir fumando en una resistencia pacífica. La policía llegó. El SMAT intervino para sacarlos, pues el código de policía multa con 394.000 pesos a quien consuma drogas en el espacio público. ¿Por qué vienen a chimbearnos y no estamos haciendo nada malo? Decidimos que los somos, compren su vareta. La marcha atravesó la carrera 10ª con 26, donde la policía volvió a actuar. No me va a poner a fumarme un porro, porque sabe que mi mamá lo sabe. No, eso está constitucionalmente permitido, la dosis personal. Ningún presidente... ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilos! Este otro joven también fue capturado. Tanto la del Congreso, tanto la de la Fiscalía como la del presidente Duque, condenada al fracaso, y lo decimos hoy en medio de gases, bolillos y amenazas de muerte. La protesta se repetirá en los próximos días para rechazar el decreto que busca decomisar incluso la dosis mínima. Sigue debate sobre propuesta de la dosis mínima. El presidente del Consejo de Estado, Germán Bula, le salió al paso a la discusión. Aseguró que esta propuesta no resuelve el problema, mientras que la ministra de Justicia afirmó que el decreto va porque va. El presidente del Alto Tribunal se mostró claramente en desacuerdo con las llamadas políticas de cero tolerancia contra la droga. Esas consignas como tolerancia cero a las drogas son más políticas y propagandísticas que académicamente consistentes. La adicción no es un asunto que se resuelve sencillamente porque algún político decidió tolerancia cero a las drogas. Al respecto, la ministra de Justicia señaló que el decreto será expedido con los ajustes necesarios. Estamos esperando los comentarios de todos los ciudadanos, de académicos, para mejorarlo, pero yo creo que la decisión política del presidente está tomada. Borrero además puntualizó que a ninguna persona, adicta o no, se le regresará la dosis. De todas maneras se la van a quitar. Aquí se le van a quitar la droga a todo el mundo. Como un hecho curioso, en medio de la presentación de las reformas que el gobierno realizará, la jefa de la cartera de Justicia y Derecho tuvo un pequeño lapsus. Tenemos una agenda también ambiciosa de reforma a la justicia que quiero aprovechar esta oportunidad para comentárselas. Estamos, el presidente el presidente Duque, dentro de su... ¡Qué pena! Mañana continuará el Foro de Justicia y Lucha contra la Corrupción de la Corporación de Jueces y Magistrados con la presencia del procurador Fernando Carrillo.
La misión de la ONU en Colombia confirmó que varios jefes de las FARC desertaron de los espacios territoriales de capacitación. El pronunciamiento pone sobre el tapete nuevamente la polémica por el paradero de Iván Márquez, de Romaña y del Paisa. En un comunicado publicado en las últimas horas, la ONU es clara en afirmar que los 6 jefes ausentes de sus deberes están incumpliendo sus compromisos al acuerdo de paz y dejaron al garete a sus hombres cuando estaban en plena consolidación de su proceso de reincorporación. En las últimas semanas, 6 dirigentes de 4 espacios territoriales de capacitación y reincorporación y de un nuevo punto de reagrupamiento en el suroriente del país tomaron la decisión de dejar estos espacios y abandonar sus responsabilidades con aproximadamente 1.500 excombatientes que residen allí. Aunque no cita nombres propios y apenas asegura que se trata de líderes de la FARC que están asignados a espacios del suroriente del país, la declaración de la ONU disparó las alarmas, pues desde hace varias semanas ni el gobierno, ni el ejército, ni la dirección política de la FARC conoce a ciencia cierta el paradero de Iván Márquez, quien se negó a posesionarse como senador, de alias El Paisa, quien ya se había ausentado una vez del espacio territorial de Miravalle, ni de Romaña, quien en las últimas horas entregó su esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección. La ONU insiste en que los 1.500 hombres que están al garete cumplen a cabalidad con sus labores en proyectos productivos. Red Más Noticias estableció que la semana entrante la ONU le pediría una reunión formal al presidente Duque para hablar del tema de los líderes que desertaron. Luego de sostener una reunión con la Conferencia Episcopal para evaluar el estado de las conversaciones con el ELN, el alto consejero para la paz pidió a la guerrilla aclarar qué relación tiene con Venezuela. Y hay uno muy delicado y es la presencia del ELN en territorio venezolano. Ese es un punto que debe aclarar muy bien esa organización, porque es imposible llegar a siquiera considerar un cese al fuego cuando parte de la digamos de la tropa o de los miembros de la contraparte está en un país ajeno. FARC y ELN siguen siendo tema de todos los días, desafortunadamente, aquí en el país. Hablemos de lo que dijo la misión de la ONU, Mauricio, porque nosotros aquí muchas veces hemos hablado del tema de que no se sabe del paradero de estos jefes de las FARC y también hemos dicho algo pues que es muy cierto. Ellos, después de haber firmado este acuerdo de paz, tienen el derecho de moverse por todo el territorio y por donde quieran. Pero mire usted lo que dice la misión de la ONU, que ellos están incumpliendo con los compromisos del acuerdo, que el señor Iván Márquez, que Romaña, que el Paisa, que los otros demás que no aparecen, tenían que estar al frente de este proceso de reinserción, de reincorporación de su gente. Esto no huele bien, porque ni siquiera los del partido FARC, que pertenecen a toda esta comunidad, saben dónde están. Paula, ojo a lo siguiente, para tratar de ser precisos con la interpretación de lo que dice el acuerdo. Usted bien ha dicho, los miembros de la exguerrilla de las FARC que se han reincorporado a la vida civil o que han dejado las armas tienen libertad plena de moverse por el territorio nacional. Muchos de ellos no se quedaron en las zonas de reincorporación, muchos de ellos se fueron para sus casas, volvieron con sus familias, otros sí se quedaron allí adelantando proyectos productivos. Por lo tanto, no hay estrictamente un incumplimiento en el sentido de que alguien se vaya de una de las zonas de reincorporación. Sin embargo, el capítulo 3, numeral 3, dice que los miembros de la exguerrilla de las FARC tienen que contribuir activamente al éxito del acuerdo. Sí, señor. Entonces ahí entra una zona de interpretación conceptual no totalmente tajante de decir usted no puede salir de esta zona, no se puede mover, etcétera, etcétera. Y es si en alguno de esos desplazamientos se está dejando al garete el acuerdo, si se está yendo contra el éxito del acuerdo, si se está dejando desamparadas, hablábamos en la nota, 1.500 familias que están en esas zonas del suroriente del país. Y esa es la interpretación que hace la ONU. Dice que se va contra ese principio del acuerdo que dice que hay que actuar y contribuir de manera activa para el cumplimiento del éxito del acuerdo. Eso nos lleva a que definitivamente, como usted bien dice, unos miembros de las FARC están ahora en la FARC, en el partido, sí, en la vida política, tratando de sacar adelante el acuerdo de paz. Otros se quedaron aparentemente uniéndose a las disidencias y esa ruptura, ahí es donde está poniendo el dedo en la llaga la Comisión de Verificación de Naciones Unidas. No es que si se me fue uno, se me fueron 2, 1.500 quedaron desprotegidos, sino que hay en esa actitud de unos miembros de las FARC ese ánimo de estar torpedeando el acuerdo de alguna manera. No quiero dejar pasar esto, Paula, sin vincularlo con la segunda nota, que es la del ELN. Recuerden ustedes en sus casas que mañana es el día en que el gobierno, se cumplen los 30 días que anunció el presidente Iván Duque en su discurso de posesión para decir, ¿sigo adelante o no sigo adelante con los acuerdos con el ELN? Y recuerden ustedes que como mañana sea esa definitiva, la opinión pública está atenta a ver, bueno, ¿hay voluntad de paz o no del ELN? Y ahí hay dos lecturas
por lo menos, una. Pero hombre, si ayer registrábamos en este noticiero que devolvieron a 3 de los secuestrados que tenían en su poder como un acto de buena voluntad. 3 notas más adelante registramos en este noticiero, sí, pero le pusieron su bombazo número 62 al oleoducto Caño-Limón-Coveñas en lo corrido de este año. ¿Sí o no? Hay algo más importante. No eran solo 3 los secuestrados. Recuerden ustedes que en este noticiero registramos 9 secuestrados en las últimas 3 semanas. Por lo tanto, hay unos todavía en su poder y el mismo consejero termina diciendo, y hay otros antecedentes que ascienden a 16 o 19 secuestrados en manos de las FARC, del ELN. Por lo tanto, devolver 3, sí, un gesto de buena voluntad, pero que se queden con los demás secuestrados y que sigan poniéndole bombas al oleoducto. Vamos a ver mañana cómo arranca verdaderamente la línea del gobierno frente a las negociaciones con el ELN, mientras que hay que ver cómo recibe el gobierno también este pronunciamiento de la Comisión de Verificación de la ONU, que para muchos en este país estaban entregados al acuerdo de paz y empiezan a poner también los puntos sobre las sillas. Eso es cierto. Además, también, Mauricio, hay que estar atentos de reanudarse esos diálogos con el ELN, pues cuál va a ser la sede, porque también desde la presidencia se ha dicho que quieren que los diálogos se hagan en Colombia. Así es. El gobierno se enfrentó a la Corte Constitucional por la sentencia que dejó en firme la jurisdicción de la JEP para conocer los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto en el que muchos menores de edad fueron violentados. Hoy se adelantó una audiencia pública en el Congreso para conocer la exposición de motivos del proyecto de acto legislativo que busca adicionar 2 artículos a la Constitución Política para no permitir que los delitos de secuestro y los asociados a narcotráfico sean considerados delitos conexos. Y los delitos de secuestro, narcotráfico, no pueden seguir siendo incorporados a la rebelión. La jefe de la cartera política criticó la sentencia de la Corte Constitucional sobre la JEP. Un delito de violencia sexual contra los niños o contra cualquier persona, hombre o mujer, estén ligados a la rebelión. No tiene razón de ser. Tampoco tiene razón de ser quitarle la libertad a las personas, ni tiene razón de ser quitarle la vida a nadie. En el debate hubo varios cuestionamientos al proyecto de ley que quiere radicar el gobierno la próxima semana. ¿Cuál es la visión de la posibilidad de aplicar el delito político hacia futuro, dada la existencia del marco jurídico para la paz? El gobierno acordó en esta audiencia pública que harán cambios en la erradicación del proyecto sobre los delitos conexos a la rebelión, mientras que los congresistas del Centro Democrático buscarán sacar otras iniciativas para que no exista impunidad frente a las violaciones de niños y niñas en medio del conflicto. El presidente Iván Duque comenzó a dar las primeras puntadas de la que será la reforma tributaria. Duque aseguró que no se va a ampliar la base gravable en la clase media. Durante el Congreso de Analdex, el presidente defendió su paquete de reactivación económica y descartó la posibilidad de que las personas que ganen 3 salarios mínimos tengan que empezar a tributar. Nosotros no vamos a poner a pagar impuesto de renta a las personas que hoy declaran y no pagan, que están por debajo de los umbrales. Porque es una clase media que está surgiendo con ímpetu y se necesita en este momento su capacidad de consumo. Sin embargo, el presidente se refirió a aquellos que ganan más de 50 millones de pesos mensuales. Hoy están pagando entre 2 y 2,5 millones de pesos mensuales sobre más de 50 millones de ingresos mensuales. Que paguen un poquito más lo que deberían pagar. Eso les llevaría la tributación a aumentar en 4 millones, un poquito más, y con eso conseguiríamos cerca de 3 billones de pesos. El presidente también confirmó que como parte de las reformas se incluirán modificaciones al IVA. El país tiene que llegar a una deducción total del IVA que se invierte en bienes de capital, doctor Javier. Y tenemos que buscar mecanismos de devolución para que podamos contener la regresividad de muchos impuestos para los más pobres. Pero aquí no hay especulación, no hay tarifas que se hayan discutido, estamos buscando la mejor herramienta posible. Se espera que la reforma económica sea llevada por el gobierno al Congreso este mes. El hueco de 25 billones de pesos que tiene el presupuesto de 2019 no es nuevo. Es una situación que se ha vuelto constante. Ahora el gobierno dice que están en peligro programas sociales que atienden a la población más vulnerable y que hay que mirar de dónde mover recursos para cumplir las obligaciones sociales.
Al presupuesto de 2019 le faltan 25 billones de pesos según el ministro de Hacienda. Aumentan los gastos de funcionamiento y caen los de inversión. Recordemos que hay unos temas de regla fiscal, hay unos temas también de pensiones y de servicio a la deuda que han aumentado bastante, en donde no tenemos una cobertura, como el tema de pensiones, una cobertura completa en el sistema. Ahí no se puede tocar absolutamente nada. El gasto de funcionamiento aumenta 6% y que el gasto de inversión del Estado va a disminuir 11%. Además, los pagos por servicio de deuda también se incrementan. Casi el 26% de todo el presupuesto y es uno de los rubros que más crece en el presupuesto del año 2019. Más de 40% de crecimiento. Esta situación, sin embargo, no es nueva. La exministra de Trabajo, Clara López, lo reiteró en una entrevista radial. Se trata de un problema crónico. También lo creen así algunos analistas. Es una verdad de perogrullo porque siempre está desfinanciado. El ministro Carrasquilla de manera estratégica lanza ese mensaje para poder justificar la reforma tributaria que entrará al Congreso de la República en octubre. Aunque faltan más explicaciones, cálculos que hacen algunos expertos indican que en recobros de salud falta 3 billones, en familias en acción 1,9 billones y 1,6 billones para programas de atención a primera infancia. Además, el faltante en infraestructuras de 1,5 billones y en subsidios de electricidad 1,2 billones. Y rubros tan importantes para el gasto social como el de recreación, el de deporte y el de agricultura. Y aunque la discusión sobre las modificaciones apenas comienzan, la verdad, el campo de acción para redistribuir los recursos no es muy grande. Solo hay un margen de maniobra muy pequeño que sí permitiría que se financien los programas sociales, pero que también se reduzcan los gastos de algunos como los viáticos, el tema de los bienes y servicios que se adquieren, también el nivel de contratistas que se tiene en los ministerios. Analistas de mercados dicen que señalar que hay un déficit de esta magnitud no fue la mejor señal hacia afuera. Los mercados son sensibles a cualquier anuncio del gobierno, a cualquier anuncio de un actor fuerte o de un actor que tenga una relevancia grande en un mercado en algún momento. Pero por otro lado también es importante que el ministro haya sido sincero y que haya dicho que hace falta eso. El gobierno ha insistido en que hay que priorizar el pago de vigencias futuras, la atención a las víctimas del conflicto y programas sociales. Espera que ahora en el Congreso se logren hacer los cambios que se necesitan. Bueno, empieza el presidente Duque a botar línea un poco de por dónde quiere que vaya esa reforma tributaria a la par que se aprueba el presupuesto general de la Nación, 259 billones de pesos con un hueco de 25 billones de pesos. Entonces, Mauricio, varias cosas. Uno, ¿le suenan esas aclaraciones que está haciendo el presidente Duque de los cambios y de la línea que tomaría la reforma tributaria? Y dos, ¿qué vamos a hacer con el hueco? O sea, ¿cuáles van a ser esos programas y planes más damnificados que seguramente quisiera adelantar el gobierno? Paula, lo primero que cualquier persona se pregunta es, bueno, ¿y ese hueco por qué apareció? ¿De dónde apareció? Nosotros digo, unos colegas míos en FEDesarrollo, donde trabajo de día, se ha hecho el ejercicio de ver el marco fiscal de mediano plazo, que es ese cuento tan raro, el documento fiscal del gobierno básicamente de proyecciones hacia adelante, cómo son las cifras de los ingresos estimados y de los gastos estimados. Y uno encuentra que las proyecciones de ingresos por impuestos son bastante razonables, las proyecciones de ingresos por renta petrolera, que sabemos que son los dividendos de Ecopetrol, que es una inmensa cantidad de plata para el gobierno, son razonables, bajitos frente a lo que fueron en algún momento, pero razonables, pero otros ingresos calculados para el gobierno por rentas no petroleras son bastante optimistas, por decirlo menos. Ahí es donde cuando uno se pone a jalar la pita y ver de dónde pueden venir y de dónde pueden venir las eficiencias de la DIAN, cuánto puede dar la lucha contra la evasión, se da cuenta que está como muy optimista y muy inflado, por usar una palabra coloquial, los ingresos. Cuando uno limpia eso, termina encontrándose con esa realidad más o menos que se encontró o que está diciendo el ministro Carrasquilla, con una observación. El ministro Carrasquilla, lo decía uno de los analistas, dice, son 25 billones. ¡Uy, qué horror! Esto aquí hay que hacer algo, dice todo el mundo. Es la mejor manera de ir aceitando el camino, de ir preparando el camino para que la reforma tributaria pase más o menos de manera fácil en el Congreso. Si en el Congreso todo el mundo dice, no, es que el tema fiscal lo resuelvan de otra manera, pues no lo permiten. Con 25 billones sí. Creo yo que los 25 billones son a su vez una exageración. Creo yo que allí se puede hacer tanto algún tipo de refinanciación de deuda, algún tipo de pagos financieros, etcétera, etcétera, de postergación de obligaciones financieras para suavizar esos 25 billones. Con todo, eso nos conduce a las 4 vías con las cuales el ministro ha dicho que se puede resolver el problema fiscal. Reforma tributaria,
reducción de gasto dolorosísima porque está bajando la inversión, como dice uno de los analistas. Fuera de eso, crecimiento económico, pero acuérdese que por creer que el crecimiento económico resuelve los problemas fiscales, Mauricio Macri en Argentina está pasando aceite. Y la otra, buena gestión de la DIAN, factura electrónica, etcétera, que yo creo que no hay que ser tan optimistas con eso. Nos lleva a las declaraciones del presidente Duque de reforma tributaria. Y allí en realidad no hay nada muy nuevo. Ustedes vieron que sigue hablando de devolución del IVA, eso que le significó tantas críticas al ministro Carrasquilla, es decir, gravar la canasta familiar, pero devolverle a los más pobres el IVA. Y por otro lado sigue diciendo a los que se les va a poner a declarar renta no necesariamente se les va a poner a pagar, es decir, que la clase media no debería sufrir, deben sufrir los de los estratos más altos. Con todo eso no se consigue esa plata, Paula. ¿Y entonces? No, pues vamos a ver cómo se negocia eso en el Congreso, porque acuérdese usted que lo único claro de todo esto en una reforma tributaria es que el Congreso es como el laboratorio del doctor Frankenstein. Usted sabe que entra, pero no sabe qué monstruo sale de allí. No nos asuste de esa manera, de estar pendientes entonces, hacerle seguimiento a qué va a pasar ahí en el Congreso con este tema, del hueco de los 25 billones y de cómo va a quedar la reforma tributaria. Así es. Y ante el presidente Duque tomó posesión Francisco Santos como nuevo embajador de Colombia en Washington. El mandatario elogió su experiencia y capacidades y le recordó que su misión será recuperar la confianza en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, que se han visto afectadas y mermadas por el aumento de los cultivos ilícitos. Llega a cumplir una misión y es la de fortalecer las relaciones bilaterales de Colombia con los Estados Unidos. De la mano conmigo, desnarcotizarlas, que es lo que más queremos. Seguir fortaleciendo la cooperación militar. Seguir además fortaleciendo la relación comercial, traer inversión, convertir la relación bilateral en un instrumento en favor de la ciencia, la tecnología, la innovación. Esta mañana el presidente Duque recibió un sí del Vaticano para reunirse el próximo mes con el Papa Francisco. Duque elevó esta solicitud una semana después de su posesión. Recibimos ya confirmación por parte de su santidad Francisco para que tengamos una reunión el día 22 de octubre. Entonces estaré viajando al Vaticano y la idea es dialogar sobre Colombia, dialogar sobre la agenda de equidad de nuestro país y todos los propósitos que estamos haciendo desde nuestro gobierno en la agenda de legalidad para consolidar la paz en todo el territorio. En Venezuela hay un nuevo pico en la escasez de alimentos que está afectando severamente a los hospitales. Los niños internados en el centro médico público más importante de Caracas estarían recibiendo raciones cada vez más limitadas de alimentos. Las imágenes son elocuentes. En el principal hospital infantil de Caracas, una imagen que circuló esta semana indignó a su personal. Es un plato con una sola porción de arroz, lo único que proporcionó la institución como almuerzo para niños hospitalizados en días recientes. Y dentro del hospital es posible que el paciente se desnutra. La situación no es nueva, pero ha recrudecido en semanas recientes. Se ha extremado, se ha agudizado y nada más están recibiendo carbohidratos. En los alrededores del centro, otras madres narran las complicaciones para poder atender a sus hijos. Están atendiendo estrictamente emergencias dentro del hospital. ¿No pudiste hacerle los exámenes acá? No pude hacerle los exámenes. Los médicos, preocupados por sus pacientes, esperan más que una respuesta política, una solución. No existen cifras oficiales de parte del gobierno sobre el estado de desnutrición en el país. La última vez que el Ministerio de Salud proporcionó un dato relevante fue en 2016, cuando se informó que la mortalidad infantil aumentó 30%. En Caracas, Jorge Luis Pérez Valeri, Red Más Noticias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, va a visitar Colombia la próxima semana junto a su equipo para abordar el tema de la migración venezolana en el país. Lo que se pretende con este equipo es determinar la coordinación y el apoyo financiero para la crisis migratoria con Venezuela. El secretario Almagro dijo que mañana se firmará la orden ejecutiva y que los derechos humanos y la recaudación de fondos serán temas fundamentales en el desarrollo de esta acción. Esta es la crisis migratoria más grande que ha existido en el hemisferio occidental, que tiene una dimensión de crisis humana, crisis social por detrás y por lo tanto un compromiso fuerte del sector privado es necesario, como de las organizaciones financieras internacionales. El canciller Holmes Trujillo se reunió con el asesor de seguridad John Bolton en la Casa Blanca, donde se trataron temas de la agenda bilateral. Queremos insistir en la idea de que no se trata de una relación bilateral, sino de una verdadera asociación estratégica.
Durante la visita del canciller Carlos Holmes Trujillo a la Casa Blanca se hablaron temas de cooperación, política antidrogas y los detalles que se van a tratar para la visita del presidente Donald Trump a Colombia. Desde Washington, D.C., María Fernanda Payán para Red Más Noticias. La crisis por la llegada de venezolanos a Cali se sigue agudizando y el alcalde, en su encuentro con representantes de la ONU, del gobierno estadounidense y la Organización para las Migraciones, les pidió ayuda para enfrentar el problema. Estamos tratando en este momento de hacer un sitio, llamémosle así, casi que de refugiados en Cali, que lo estamos planteando, ya lo estamos conformando, precisamente para poderle dar una oportunidad de vida a todos estos habitantes venezolanos que nos están llegando a la ciudad, que lo que no queremos es que estén deambulando y sentándose en cualquier sitio de la ciudad, sino que los podamos tener una oportunidad donde se les pueda prestar una alimentación adecuada y unas posibilidades médicas. Información internacional, el candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, fue apuñalado en un acto público en Minas Gerais. El presunto agresor fue detenido. Este es el momento exacto de la agresión que sufrió Jair Bolsonaro. Desde otro ángulo, se ve cuando el candidato trata de movilizarse en medio de una multitud de fanáticos y reporteros. De repente, ocurre lo inesperado. El hecho ocurrió en un lugar conocido como Juiz de Fora, en Minas Gerais. Bolsonaro fue trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano en donde debió ser intervenido quirúrgicamente, ya que sufrió heridas en el intestino delgado y en el colon. Con 63 años, Bolsonaro es un militar retirado que aspira a la presidencia de Brasil por el Partido Social Liberal. Su trayectoria ha sido polémica por declaraciones como estas, por las cuales el Partido de los Trabajadores al que pertenece Luis Ignacio Lula da Silva lo denunció penalmente. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, hein, galera? Vão ter que comer capim mesmo, hein? La policía detuvo a Adelio Bispo de Oliveira, con 40 años, a quien señalan como presunto agresor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Deportes. Comenzamos con una gran noticia. Atención a esto. Edwin Vargas es un colombiano que podemos decir que es un hombre de hierro, hizo lo imposible y en 5 días realizó 5 Ironman. Se convirtió en el primer colombiano en hacer esta hazaña y el número 23 a nivel mundial. Corazón, alma, disciplina y mucho esfuerzo. El triatleta colombiano Edwin Vargas ganó la competencia de ultradistancia más exigente del mundo, Epic 5 Challenge, en la que corrió 210 kilómetros, nadó 20 y recorrió 900 en bicicleta. Todo en 5 días en 5 islas de Hawái. El contratiempo más grande que se nos llega a presentar a nosotros es el paso del huracán que teníamos en Hawái. Entonces había demasiada tormenta, demasiada lluvia, aplazan la natación o más que aplazar la natación es modificar la natación hacia un nuevo sitio. Cada día los atletas debían hacer un Ironman, es decir, 4 kilómetros de nado, 180 kilómetros en bicicleta y un maratón completo de 42 kilómetros. Cuando uno termina una carrera, va a su hotel, se baña, recoge las cosas y sale para el aeropuerto para el siguiente evento. Para llegar, instalar las cosas, armar bicicleta nuevamente y estar listos para salir. Vargas ganó el segundo Ironman, pero el tercer día tuvo un serio problema mecánico. Una guaya de motocicleta se enreda en el tensor de mi cadena y lo rompe. Entonces el mecánico afortunadamente tiene la fantabulosa idea de ponerlo en piñón fijo, es decir, no hay cambios atrás y todo el tiempo continuar hacia adelante. Terminó el Epic 5 Challenge con una bicicleta alquilada y al final ganó 2 de los 5 días de competencia. En la recta final, sus principales competidores, un brasileño y un canadiense, comenzaron a colapsar. Ellos están totalmente despedazados, tienen que hacer naps, hacer siestas pequeñas de 20 minutos, 30 minutos para tratar de llegar, volver y seguir. Corrían 1 hora, volvían y dormían 10, 15 minutos.
Edwin Vargas no solo se convirtió en el primer colombiano en finalizar la competencia, sino el segundo en la historia del Epic 5 Challenge en terminarla en menos de las 120 horas reglamentarias. Uno tiene que ir con la mentalidad de que sea cual sea la adversidad que se presente y como se presente, tiene que terminar. Yo tengo un lema en mi equipo y es: no corremos con las piernas, corremos con el alma y con el corazón. Aunque el Epic 5 Challenge lleva celebrándose desde el 2007, apenas una veintena de atletas ha logrado terminarlo con éxito. Desde Miami, Juan Camilo Gómez, Red Más Noticias. El invitado de hoy en Líderes es Armando Caicedo, gerente general de Americana de Colchones. La compañía pasó de ser un negocio familiar a estar en manos de un fondo de inversión privado. Dice que el producto es personalizado para cada cliente y que no hacen promociones. Americana de Colchones nació como una empresa familiar hace 41 años y hace 5 el Fondo de Capital Privado Teca inició su adquisición. Arranca un proceso de transformación desde el punto de vista de estructura de negocio. Durante este proceso reacondiciona su planta principal y hace cambios para los nuevos retos. El equipo es el mismo en temas de, digamos, de producción, de diseños de producto, de logística, de manufactura. Lo que es nuevo son digamos, las cabezas que manejan los procesos. Actualmente tiene 44 tiendas boutiques en las cuales exhibe sus productos. Estamos en las principales ciudades del país, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, tenemos tiendas en Barranca, en Yopal, en Acacías. Esta compañía no maneja inventarios y elabora su producción por pedido. Los colchones se hacen para cada cliente. Todo lo que usted ve en nuestras tiendas, en nuestras boutiques, son exhibiciones. Ningún colchón usted se lo puede llevar de acá. Yo le hago el colchón a usted. Al frente está el ingeniero industrial Armando Caicedo, para quien el estudio de los mercados y negocios es fundamental. Somos muy creyentes de la academia y de los estudios para poderlos aplicar. En este negocio no solo hay competencia con compañías muy fuertes, sino mucha informalidad y hasta riesgos. En ese momento el nivel de informalidad está entre 40 a 35%. Hace 10, 15 años era el 65%. Hay gente que coge los colchones viejos, usados, los recicla, vuelve y les pone un forro y los vende como nuevos. Y eso es lo más dañino para la salud que hay en el mundo. Hoy se emplea moderna tecnología para diseño, innovación y promoción, sin descuidar los métodos tradicionales. Le estamos pegando muy duro a lo digital, pero no descuidamos lo tradicional. Quien está al frente de una compañía debe escuchar a los clientes y al mercado. Creemos muchísimo en lo que los demás nos dicen. En Colombia hay que prestarle más atención a los sectores productivos. Dependemos demasiado de nuestros recursos naturales, dependemos demasiado del petróleo, dependemos demasiado de cosas que no manejamos. O sea, el precio del petróleo, ¿quién lo maneja? Este líder no duda en señalar que los empresarios siempre deben pagar impuestos. Los impuestos hay que pagarlos, si no, esta vaina no funciona. Este empresario dice que siempre hay que escuchar otras opiniones y tomarse el tiempo para tomar decisiones. Así, los sueños pueden convertirse en negocios. Y para este segmento de cierre les tenemos una invitación porque desde hoy los bogotanos podrán visitar en la Plaza de Bolívar una colección de reproducciones del Museo del Prado de España. Las Meninas de Velázquez y el Jardín de las Delicias de Goya también visitarán los parques del Tunal y de la 93. Desde hoy la Plaza de Bolívar es la embajada del Museo del Prado de Madrid. Esta es una representación de las 53 obras que hemos entendido que son más representativas de la colección que tiene el Museo del Prado en Madrid. La exposición estará en la Plaza de Bolívar hasta el 20 de septiembre. Desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde van a encontrar guías. Está el cuadro el Jardín de las Delicias del Bosco, que es el cuadro más visitado del Museo del Prado. Está, por ejemplo, la rendición de Breda o el cuadro de las lanzas de Diego de Velázquez. Los ciudadanos del común o algunos que parecen salidos de una obra de Goya conocerán todas las escuelas del arte, desde la española hasta la flamenca. Están hechas de manera que van a soportar, digamos, las inclemencias del tiempo, están hechas para estar al aire libre. Además, la obra original Agnus de Zurbarán será expuesta en el Museo Mamu del Banco de la República. Y hoy abre sus puertas en Bogotá el gran salón de eventos Cards and Arts en el Hotel Four Points by Sheraton. Ahí se encuentra Paola Vargas con todos los detalles. Hola Paola, muy buenas noches. Cualquiera diría que me voy de viaje, pero no. Me encuentro justamente en el gran lanzamiento del salón Cards and Arts del Hotel Four Points by Sheraton Bogotá. Y pues bien, abre sus puertas por todo lo alto con la más reciente colección del diseñador Mario Hernández. Veamos.
Choose and Travel es el nombre de la más reciente colección del diseñador Mario Hernández, quien fue invitado a presentarla en esta gran apertura. Tenemos para todas las edades, sí, para gente joven, para el viaje casual, deportivo. Somos una marca de lujo asequible. Estamos compitiendo con las marcas europeas. El espacio fue diseñado para todo tipo de eventos sociales. Además del buen gusto y sofisticación de los productos de Mario Hernández, la apertura del Gran Salón se realizó con una exposición de carros antiguos. Esto es permanente, los coches van a permanecer siempre así, vamos a rotar algunos, vamos a sacar unos, vamos a traer unos nuevos, pero siempre va a existir esto. Una nueva opción en entretenimiento tiene Bogotá para propios y visitantes, así que la invitación está hecha. Pues bien, Paola y televidentes, como bien se pudieron dar cuenta, en este lugar se pueden realizar desde imponentes pasarelas hasta cumpleaños. El aforo total es de 300 personas, así que la invitación es a disfrutar de todos los nuevos espacios en cuestión del entretenimiento que ofrece Bogotá. Con esta información me despido desde el Four Points by Sheraton Bogotá. Paola Vargas Sosa, Red Más Noticias. Paola, gracias. Buenas noches para usted. Y llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. A ustedes gracias por su compañía. Que descansen y nos vemos mañana.